Bienvenidos a un nuevo episodio de Tragedias Argentinas. Hoy tenemos el excelente gusto de estar charlando con María Luján Rey, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, que es madre de Lucas Mengini, que falleció en el lamentable episodio ocurrido el 22 de febrero de 2012 en la estación de Once. María Luján, ¿cómo está? Bienvenida, un gusto tenerla acá, realmente. Muchas gracias por la invitación. María Luján, ¿cómo es su trabajo diario como diputada y como activista por la justicia de lo ocurrido en Once? Bueno, el trabajo como diputada nacional en principio fue un desafío, pero que asumí entendiendo que era una gran responsabilidad y con la intención de llevar la voz del ciudadano común a la casa representativa del pueblo, ¿no? Tratando de capitalizar toda esta lucha que bien nombrabas por justicia, que inicié a partir de la tragedia de Once y de la pérdida de mi hijo Lucas, pero que después me fue llevando a involucrarme en otras causas eh, que, que junto a otros familiares de víctimas o víctimas de otros delitos pudimos empezar a impulsar leyes como es la Ley de Derechos y Garantías de las Víctimas, y ahí entendí que desde el Congreso se podía hacer mucho para cambiar. Así que bueno, el trabajo hoy es con una agenda en lo personal que tiene que ver con la Comisión de Justicia, de Legislación Penal, de Transporte, que son las áreas que más me interesan. Como ciudadano común, uno nunca se ve en el lugar de víctima y trata de evitar hacer ese ejercicio, de pensar qué me pasaría a mí si estoy en ese lugar. Nadie quiere salir de su casa pensando que, que va a volver siendo víctima o familiar de víctima de algún delito. Eh, y cuando a mí me tocó, eh, obviamente uno no está preparado para eso. Uno tiene que aprender muchas cosas, aparte de aprender a convivir con el dolor, con la ausencia, con la injusticia. Y es necesario ver qué hicieron otros que estuvieron en ese lugar antes. Y los familiares de la tragedia de Once, miramos qué habían hecho los familiares de Cromañón. Y ellos habían salido a pedir justicia. Lamentablemente es un camino que nos toca transitar a algunos y que vemos que cada vez son más. Y una de las cosas que, que nos tocó aprender cuando empezamos a tener relación con víctimas de otros delitos es que más allá de las diferencias del tiempo o del delito que nos tocó sufrir, el camino posterior es igual para todos. La búsqueda de justicia en nuestro país tiene que ser impulsada por las víctimas. Fue por eso mismo que junto a Matías Bañato, que es sobreviviente de la masacre de Flores, a Nilda Gómez, mamá de Cromañón, a Vivian Perrone, de Madres del Dolor, a Carolina Píparo, a la mamá de Ángeles Rawson, a Jimena, empezamos a pensar en cuántos derechos las víctimas en nuestro país no tenían. Por ejemplo, aquel que comete un delito, que decide cometer un delito, si es atrapado por la policía, por ejemplo, el Estado automáticamente le provee una asistencia médica para corroborar que esté bien de salud y le provee de un abogado que lo va a defender. Sin embargo, las víctimas de delito no tienen ninguna de esas herramientas o no tenían hasta antes de la sanción de esta ley que impulsamos. Un abogado penalista en nuestro país es muy difícil de costear y entonces vemos que muchas víctimas no tenían derecho siquiera a justicia por no tener las herramientas económicas y el Estado no les da un abogado para que las defienda. Entonces hay un montón de cosas que compartimos con otras víctimas y que hace que nos unamos más allá de las diferencias que pueden haber en los delitos que nos ocasionaron el sufrimiento. Desde el Congreso, desde donde me toque, estaré haciendo lo posible para colaborar para un país en el que los jóvenes quieran quedarse,
crecer, desarrollarse y puedan hacerlo. ¿Cree que la respuesta de la justicia inmediatamente después de la tragedia fue lenta? La verdad es que sería injusto de mi parte hablar de una justicia lenta en la causa de la tragedia de Once, porque la causa de la tragedia ha tenido tiempos inéditos para la justicia de nuestro país y ha tenido una sentencia histórica. En el 2012, cuando empezamos a transitar el camino de búsqueda de justicia, recuerdo que lo que más escuchábamos en este país, nunca nadie iba preso y que no íbamos a poder hacer nada. Sin embargo, un grupo de familiares dolientes que nos conocimos en el peor momento de nuestras vidas, pudimos contra un poder político, el máximo poder político de ese momento y el máximo poder económico de ese momento, logramos que la causa avanzara, logramos llevarlos a juicio y logramos sus condenas, logramos que cumplan la condena en la cárcel. La elevación de la causa de la tragedia de Once se produjo antes de que se cumpliera el año, es decir, en enero del 2013 la causa fue elevada a juicio oral. Nunca se había visto esos tiempos. En el 2014 se inició el juicio oral y público. Llevó 2 años ese juicio, con audiencias, 2 audiencias semanales, y en diciembre del 2015 tuvimos la primera condena. Se realizó otro juicio que salió de las pruebas que surgieron en este primer juicio oral y se llevó a juicio también al exministro Julio De Vido, que fue condenado. ¿Qué pasa? Que cuando la justicia no termina de resolver, el condenado está como en un paréntesis, se le frena ahí la vida, ¿no? No es ni culpable ni es inocente. La víctima no puede cerrar ese capítulo, no puede dar vuelta a la página. El único que no sufre las consecuencias de su propia inacción es el juez, que decide dejar dormir esa causa. Y entonces el proyecto que presenté para la Cámara de Casación y que tiene medio dictamen y uno similar presento para la Corte Suprema es que aquel juez que demore más de 90 días hábiles la resolución de una sentencia también sea pasible de un jury, digamos, que tenga una consecuencia al no hacer su trabajo en tiempo y forma. ¿Crees que le estás haciendo justicia a la memoria de Lucas con todo lo que venís trabajando y todo lo que lograste hasta ahora como diputada y como luchadora por la justicia? Mira, yo creo que si bien fue Lucas el que, digamos, y la muerte de mi hijo la que me movilizó para arrancar esta búsqueda e ir involucrándome más y comprometiéndome más, yo creo que lo hago por la hija de Lucas, que vive hoy en este país, por mi hija. Muchas veces me preguntaban si creía que el desarrollo del proceso judicial le iba a permitir a Lucas descansar en paz. Y yo soy una mamá que estoy convencida de que mi hijo descansa en paz desde el primer día, porque fue un buen tipo, fue un buen papá, fue un buen hijo, fue un buen amigo, no tenía por qué no tener paz. Lo mataron, lo mató la corrupción de nuestro país. Y yo no creo que lo que yo pueda hacer honre más o menos la memoria de mi hijo, que ya de por sí solo era un ser increíble y grande. Sí creo que es una obligación como mamá, porque acá vive mi hija, porque acá están mis nietas y porque quiero que vivan en un país donde subirse a un tren, ir a laburar o estudiar o ir a un boliche a ver un recital no sea correr un riesgo de vida. ¿Crees que él estaría orgulloso de todo lo que hiciste en su memoria? Espero que sí, espero que sí. Ya nos vamos a encontrar algún día y me lo va a decir. Hermosa causa, unas hermosas palabras y una hermosa charla, María Luján. Muchas Muchísimas gracias gracias a por vos. haber venido, por contar tu historia y bueno, te recibimos cuando gustes nuevamente. Muchas gracias, Agustín. Gracias por quedarse hasta el final y nos vemos en el próximo episodio de Tragedias Argentinas.